Hola, ¿qué tal familia? Qué bueno saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno poder predicar el mensaje del amor incondicional de Cristo, el amor incondicional de nuestro Dios, de nuestro Padre. Ese amor se ha manifestado poderosamente en la cruz, en la resurrección, en el ministerio de nuestro amado Salvador. Si todos se van a salvar, ¿para qué murió Jesús? Hoy en La Verdad de Frente y sin filtros vamos a tratar acerca de esta pregunta. Ahora, ¿por qué la gente hace esta pregunta? ¿No entienden que es la obra de Cristo la que hace posible la salvación de todos? Si Cristo no nos muestra el gran amor del Padre, tanto en su ministerio como en su muerte y su resurrección, nadie podría hallar el camino de regreso al Padre. No comprenderíamos que Él es amor y que no está enojado con nosotros, que siempre los enojados hemos sido los seres humanos con el Creador. La raza humana inmediatamente, cuando cae en pecado, piensa mal de Dios, calumnia el carácter de Dios. Y nos damos cuenta de eso porque vemos a Adán y a Eva corriendo a esconderse cuando escuchan la voz de Dios que venía a restaurarlos, a perdonarlos, a darles una vía de escape de su pecado. Pero en sus mentes ahora pecaminosas, ellos deducen que Dios está enojado y que Dios los va a matar. Esa es la historia de la humanidad después del pecado. Siempre hemos creído que Dios tiene ira con nosotros, está irado con nosotros y que nos va a destruir a menos que hagamos algo para propiciar su ira. Pero esto no es cierto. Cristo murió para derrumbar esos pensamientos. Cristo murió para darnos vida, para mostrarnos que Él no estaba enojado, que el Padre no estaba enojado, que los enojados éramos nosotros, y que Él no es un Dios como los dioses paganos que exigen ofrendas de sangre para poder apaciguar su ira y retractarse de hacerle mal a la humanidad. Dios nunca ha querido hacerle mal a la humanidad. Cristo voluntariamente, mis hermanos, se entregó y entregó su vida para vencer a la muerte y destruir al pecado. Es la muerte y es el pecado los que nos han separado de Dios. Pero ese sacrificio de amor abrió el camino de salvación, no solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. Porque la muerte ya ha sido destruida, porque el pecado ya ha sido destruido. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo asegura que Jesús con su muerte nos reconcilió con el Padre, porque nosotros éramos enemigos de Dios. La humanidad estaba tan perdida en su pecado que pensaba que Dios estaba enojado, que era un Dios exigente y cruel. Pero Jesús, que es la imagen del Dios invisible, que es el único que ha visto al Padre, Él mismo nos trajo el glorioso mensaje de amor, de que el Padre nos ama, de que el Padre no está enojado, de que el Padre nos quiere salvar a todos. Ahora, ¿de qué nos quiere salvar Dios? De nuestro egoísmo, de nuestros pecados, de nuestros traumas, de nuestra vana manera de vivir, de nuestras mentiras que hemos acariciado y predicado sobre el carácter de Dios. Y presta mucha atención. Es la muerte y la resurrección de Cristo la que logró mostrarnos cuánto nos ama Dios, cuán bueno es Dios y cuánto valemos para Dios. Por eso, preguntar si todos se van a salvar, entonces ¿para qué murió Jesús? Es ignorar que su gran sacrificio fue el que nos abrió las puertas del cielo para que todos podamos entrar. Primera de Corintios 15:3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fueron nuestros pecados los que levantaron una muralla de separación entre Dios y nosotros. Es el pecado y los pecados los que ponen en nuestros ojos grandes escamas, para que no podamos ver a Dios como realmente es,
y no queramos vivir en su gracia. Oh, mis hermanos, mis hermanas, es por esa causa que Cristo vino para destruir nuestro pecado. Su muerte en la cruz destruye el reino de las tinieblas y levanta la evidencia contundente del gran amor de Dios por la humanidad. Todos los que habían resucitado antes de Jesús habían vuelto a morir, pero Jesús murió y resucitó para nunca más morir. Y no solamente eso, sino que con su muerte destruyó la autoridad que tenía la muerte sobre la humanidad, porque descendió a las partes más bajas de la tierra, y en su espíritu liberó a las almas que habían estado cautivas por la muerte y las acercó al Padre Celestial. Abrió un camino nuevo y vivo para que ya no haya más separación entre Dios y sus hijos. Jesús no debía morir porque Él nunca pecó. La paga del pecado es muerte, y solo esa paga se le entrega al que haya pecado, pero Jesús nunca pecó. Él era inocente. Por tanto, cuando Él llega al territorio de la muerte, habiendo entregado su vida pura de manera voluntaria, la muerte fue destruida, porque la presencia del Santo de los Santos en su reino enarboló la bandera de la vida allí, en el mismo territorio de la muerte, para que la muerte ya no pueda prevalecer sobre ninguna criatura. Mientras que los dioses paganos necesitaban ser propiciados por los hombres con sacrificios y derramamiento de sangre, Dios no nos exige un sacrificio, sino que se entrega completamente por nosotros, mostrándonos que nada tiene que ver con los dioses paganos enojados y vengativos que los seres humanos han creado por su superstición en sus historias, e incluso han querido manchar la Biblia con esa superstición y esas calumnias sobre el carácter de Dios. Él no nos pide nada a cambio para perdonarnos. Él se da completamente para mostrarnos que nos perdona. Qué grande es su amor. Por eso hay que vivirlo, por eso hay que predicarlo, por eso no podemos callarnos. Dice Primera de Pedro 3:18, pero también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Juan 15:13 nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Romanos 5:8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la respuesta a la pregunta de que si todos se van a salvar, ¿para qué murió Cristo? Pues es que no habría salvación de todos si Cristo no hubiera abierto el camino nuevo y vivo que nos acerca al Padre Celestial. La afirmación de que Cristo venció a la muerte hace referencia a su poderosa resurrección, marcando la diferencia clave entre el cristianismo y otras religiones. Ningún otro líder predijo su muerte y su resurrección como lo hizo Jesús, cumpliendo sus mismas profecías. Su resurrección única en la historia representó una derrota total de la muerte, siendo un acto permanente y eterno. Ahora, Cristo fue a la muerte en espíritu, pero no fue al cielo solo. Se llevó con él una multitud de personas que habían estado esclavizadas por el pecado y por la muerte, y las hizo libres y las presentó delante del Padre. Cristo venció a la muerte al estar libre de pecado. A diferencia de la humanidad, bajo la maldición del pecado, Jesús, sin pecado, no estaba sujeto a la muerte. Su resurrección sigue lógicamente a su sacrificio voluntario por nuestros pecados. Hermanos, la victoria de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias eternas. La buena noticia radica en esta victoria, siendo esencial para la fe del que cree en Jesús. La resurrección garantiza nuestra victoria sobre la muerte y nos concede vida eterna. Este triunfo cumple profecías y anula el poder de la muerte, del mundo y de la carne. Jesús, al vencer la muerte,
destruyó el arma más poderosa del pecado y aseguró nuestra salvación. Su victoria nos reviste con su justicia, evitando la condena eterna. Cristo venció a la muerte mediante su resurrección, brindando esperanza, cumpliendo profecías y anulando el poder del pecado. Los creyentes comparten esta victoria y tienen la seguridad de la vida eterna. Nuestra creencia es, hermanos, de que los que creemos hoy ya somos salvados. Los que todavía no creen están perdidos porque no han querido aceptar la salvación. Pero creemos que eventualmente y por la gracia del Señor, todos los seres humanos que alguna vez hayan existido tendrán la oportunidad de ver a Dios como nunca nadie se los ha presentado. Y al verlo en la cruz, al ver su gran amor, no podrán resistirse a ser atraídos a su gran salvación y a decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Dios no los va a rechazar. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un abrazo.